Del mismo modo, se ha convertido en un órgano consultivo y de apoyo a diversos organismos públicos en la toma de decisiones referidas al patrimonio local. Sus miembros titulares son los señores Nelson Álvarez Vera, don Ramón Arriagada Sepúlveda, José Luis Oyarzún Barría, Guillermo Ruiz Santana, Francisco Busolich González, Patricio Rodríguez Álvarez, Duncan Campbell, Gladys Grace Paz y Armando Álvarez Saldivia. En la sesión ordinaria de los primeros días de noviembre, se acordó adherir a la conmemoración del centenario de las huelgas de Santa Cruz y Chubut, donde murieron un número indeterminado de obreros, en su mayoría chilenos, a manos del ejército argentino y con la colaboración de las fuerzas y el gobierno chileno. Obreros que mantenían familias en la Patagonia chilena y que buscaban el sustento en la zona austral sin importar las fronteras ni las divisiones político-administrativas. Esta horrible masacre, que debe ser recordada y no olvidada, ha inspirado a este centro para organizar este encuentro de historiadores. Patagonia, ayer y hoy, una sola memoria. 100 años de las huelgas de Santa Cruz y Chubut. Antes de comenzar, nuestros agradecimientos más sinceros a la señora alcaldesa de Natales, doña Antonieta Oyarzo Alvarado, a su congénere de Torres del Paine, la señora Anaí Cárdenas, a la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Natales y a la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, sin cuya colaboración este evento no hubiese sido posible. Para iniciar esta segunda jornada, vamos a dejar con ustedes a don Armando Álvarez Saldivia, magallánico, autor del libro William Lowe, Lobero de la Patagonia. Ha desarrollado una exhaustiva investigación sobre la historia patagónica de los siglos XVIII y XIX. Su infatigable labor se enfoca en el estudio y en recuperación de fuentes primarias existentes fuera de la región, extendiéndose a archivos en la Patagonia Argentina, Chiloé y las Islas Malvinas. Ha participado exponiendo su último libro en distintos foros y se encuentra trabajando en otras investigaciones del periodo previo a la colonización del territorio. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. El señor Armando Álvarez Saldivia presenta hoy El Gaucho en la Patagonia Austral. Bienvenidos. Yo creo que mi currículum no da para nombrarme de historiador. Sin embargo, podría decir en mi defensa de que soy amante de la historia de la Patagonia y gran lector de estos temas y orgulloso de nuestras raíces. Hoy quisiera presentarles a ustedes el tema sobre la presencia del gaucho en la Patagonia Austral. Y dentro de eso, también obviamente la presencia del gaucho en la Patagonia Austral chilena. Hace unos días atrás conversaba con un amigo que ha tenido la experiencia de trabajar en trabajos de campo durante mucho tiempo. Y cuando conversábamos de un tema específico, él hablaba del mate, y cuando tenía la palabra a flor de labios, él para un momento y dice: no me gusta decir gaucho, porque eso suena argentino, ¿ya? Bueno, la verdad es que eso no es un pensamiento único de él, sino que ha sucedido en el tiempo y hemos inventado poesía para darle otro nombre al gaucho. Y la verdad de las cosas es que el gaucho, creo yo, que es muy nuestro. ¿Quién es el gaucho? Gaucho es la denominación de un tipo humano que forma parte de una cultura rural ligada íntimamente con el caballo y con un tipo de vida característica y que se extiende
por una amplia zona de Sudamérica. Su origen, eso sí, se da alrededor del litoral del Río de la Plata, es verdad, y se remonta a una época indeterminada durante la colonia española, y probablemente ya en el siglo XVII algunos hombres eligieron una forma de vida diferente y cambiaron la ciudad por la pampa. Rompieron sus ataduras urbanas y se enfrentaron a los peligros del desierto, transformándose en jinetes hábiles, diestros en el uso de sus armas. Primero existieron los pregauchos, que fueron llamados vagabundos de campo, faeneros montaraces, changadores o gauderios, hasta que finalmente en la segunda mitad del siglo XVIII y en la banda oriental del río Uruguay comenzaron a ser conocidos como gauchos. Esta imagen muestra al gaucho, quizás no de esos tiempos, es una imagen de 1841 que muestra al gaucho con sus armas, tiene un pequeño cuchillo ahí, facón en la espalda, el lazo en el anca y las boleadoras. Usa un gorro diferente a la boina o al sombrero gaucho, pero sin duda es un gaucho. El nacimiento de este tipo humano rural, independiente y rebelde frente a las normas sociales, se dio como consecuencia de su medio, donde los campos ya tenían una población importante de ganado cimarrón y las ciudades emergentes con su marginalidad favorecieron su aparición. Enfrentaron a los pueblos belicosos aborígenes, pero las enormes llanuras lo llamaron y le dieron la comida, la libertad y la aventura que ellos querían. Antes que los gauchos fueran conocidos como tales, ya existía una cultura rural. No aparecieron cuando apareció el nombre por primera vez, sino que ya existían. Alrededor de la comarca del Río de la Plata, tanto a un lado como a otro del río, donde los protagonistas recibieron diferentes nombres en diferentes momentos y lugares. En ellos se dice que influyeron en su conformación los primeros volteadores de baguales, los comerciantes de mulas que venían desde el Alto Perú al Río de la Plata, los inmigrantes europeos disconformes que dejaron las ciudades, los bandeirantes y troperos portugueses de la banda oriental y también los aborígenes, que ya usaban el caballo. Tanto los pregauchos como los gauchos, inicialmente hombres errantes sin ocupación fija que vagaban por las pampas, ellos tuvieron el estigma de ser conocidos como bandidos, como malhechores, vagabundos, cuatreros o contrabandistas, siempre considerados al margen de la ley. En aquella época ellos aprovechaban la existencia de estas vaquerías o caballadas para voltear caballos y vacunos, ajenos o cimarrones, que ocupaban en el mercado del cuero. La distribución del gaucho en Sudamérica actualmente es lo mismo que ya ocurría a finales del siglo XVIII. En la obra de un periodista norteamericano que visitó la Patagonia y que publicó en 1895, él decía que el gaucho es el vaquero, el pastor y el hombre de las planicies, de praderas y desiertos que se extienden desde Río Grande do Sul, en Brasil, hasta los Andes, y desde los bosques del Gran Chaco de Argentina hasta el Estrecho de Magallanes. En ese momento nos damos cuenta que esto incluye lo que ahora es territorio chileno. La palabra gaucho. ¿Sí? El primer documento donde se usa la palabra gaucho para designar al habitante rural del Río de la Plata data de 1771 y fue escrito en la banda oriental del río Uruguay. Se trata de una carta fechada el 23 de octubre de 1771 que fue enviada por el comandante de Maldonado, Pablo Carbonell, al virrey Juan José Bertiz en Buenos Aires.
desde Maldonado, fue enviada a Buenos Aires. Unas palabras sobre lo que es la banda oriental del Uruguay. El río Uruguay, como ustedes ven ahí, tiene una extensa trayectoria y el lado oriental ya del río incluye no solamente la actual República del Uruguay, sino que todo el territorio de Río Grande do Sul, del estado de Río Grande do Sul de Brasil. Siguiente. Esa es la carta que consta de dos planillas, donde se escribe por primera vez, o donde se ha encontrado hasta ahora, que se escribe por primera vez la palabra gaucho. Ya en las primeras líneas se le nombra. Dice lo siguiente: muy señor mío, habiendo tenido noticia que algunos gauchos, que ahí escriben con H entre medio, se habían dejado ver a la sierra, mandé a los tenientes de milicias, don Giuseppe Piccolomini y don Clemente Puebla, pasasen a dicha sierra con una partida de 31 hombres, entre estos algunos soldados del batallón, a fin de hacer una descubierta en la expresada sierra, por ver si podían encontrar los malhechores, y que al mismo tiempo viesen si se podía recoger algún ganado. Llama la atención, obviamente, que estos gauchos ya viven en la sierra y además son nombrados como malhechores. Lo mismo que habíamos hablado antes, al margen de la ley. Sobre las sierras uruguayas, y pensando a qué sierra se refería esta carta, diremos que existen dos cadenas de sierras importantes, conocidas como la Cuchilla de Aedo, en el noroeste, y la Cuchilla Grande en el sureste. Y de esta última se desprende una cadena que es conocida como la Sierra de Rocha, y probablemente se refiere a ese sector esta carta. Por lo tanto, podríamos decir que esa es, no digamos que la única, pero una de las cunas de los gauchos en esa época, y el lugar donde se dio el nombre hasta ahora por primera vez. Esa es una fotografía de la zona en un viaje que hicimos con mi señora a la Sierra de Rocha. Que, como vemos, no es una planicie, sino que es una sierra pequeña, arbolada y con zonas despejadas. Siguiente. Después de tener esta imagen previa de lo que era el gaucho, después de ser considerados los representantes de la barbarie, como decía Sarmiento, y la escoria de la sociedad, la figura del gaucho fue cambiando paulatinamente, así como las guerras de las repúblicas rioplatenses y aquellas que se libraron contra el extranjero y contra el indio, ensalzaron su imagen de gaucho soldado. A través de la literatura gauchesca también se ensalzaron sus valores culturales, y esto llevó al gaucho a convertirse en un símbolo de orgullo nacional, principalmente en la República Argentina y Uruguay. Nació entonces la imagen siguiente, romántica del gaucho. Un gaucho poeta, amante de la poesía, un gaucho cantor. Se fueron conociendo así más a fondo, siguiente, sus tradiciones, entre ellas la cultura del mate, como parte de la cultura gauchesca. Hablemos ahora sobre el origen de la palabra. En esto no hay un acuerdo absoluto respecto al origen de la palabra, pero lo que se puede decir es de que primero se buscó un vocablo en diferentes lenguas, muchísimas, digamos, tanto amerindias como euroasiáticas, se buscaba una palabra que deformada
se hubiese convertido en una nueva palabra para un nuevo concepto. Bueno, dentro de esto voy a nombrar dos, ya hay decenas de teorías. Algunos han pensado que pueden tener su origen en el término mapudungún gashu, que quiere decir amigo o camarada. Y una teoría muy aceptada es la que piensa que deriva de la palabra quechua guashu, que significa solo, abandonado, huérfano, errante, vagabundo o nómade, y que los españoles habrían transformado en guashu. Es probable que estos vagabundos de las pampas, marginales y huérfanos de la sociedad, hayan sido conocidos inicialmente con este nombre, que terminó derivando en gaucho. Pero existe otra teoría que dice que la palabra no es nueva, que no viene de una palabra deformada, sino que es una palabra que ya existía en Europa y que se usaba en la península ibérica, antes que se usara en América. Y se dice que la palabra gaucho y gaucha son términos que en el ámbito de la arquitectura y la geometría han sido usados para referirse a una superficie que no está a nivel. La palabra en castellano sería derivado del francés gauche, que significa izquierdo, lo contrario a derecho, lo que no está a nivel, lo que va oblicuo. En forma figurada sería mal inclinado, descarriado, desviado. Un término que se podría adecuar para nombrar a este personaje de la zona rural de Sudamérica, de alguna zona rural de Sudamérica. Algunos consideran que el gaucho original rioplatense, que acompañado solo de sus caballos vagaba errante por las pampas, sobreviviendo solo, sin depender de nadie y sin vínculo directo con cualquier tipo de sociedad, tuvo su auge, decadencia y desaparición definitiva a medida que avanzaba la colonización y se ponían límites artificiales al paisaje. Se dice que el tipo original se fue transformando conforme fue cambiando su entorno y pasó de ser ermitaño solitario que sobrevivía solo en las pampas a participar de la economía de la sociedad, como proveedor de carne primero, como contrabandista de cuero y finalmente para transformarse en peón de estancia como la mayoría de los gauchos actuales. Y digo la mayoría porque uno se puede sorprender todavía, como me sorprendí yo al encontrar este señor en 2018, como un gaucho transhumante que viajaba por las calles, por las carreteras de Uruguay, entre estancia y estancia, de esta manera. Por lo tanto, es probable que estos gauchos de antaño todavía existan en algún lugar. Pero esto sucedió tempranamente, el gaucho se transformó tempranamente y se decía, y esto lo dijo Otto Nordenhölt en 1898, que para encontrar un gaucho verdadero se debe ir a las zonas más remotas, o a la Patagonia, o en las provincias interiores donde la tierra aún no ha sido ocupada por los colonos. Ahí encontrábamos a este personaje que era el gaucho original, ¿ya? Que le gustaba vagar por tierras desiertas, a su estilo. Pero lo que nos convoca aquí, el gaucho de la Patagonia, hablemos del viaje al sur. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el Imperio Español realizó un intento colonizador a gran escala de la costa atlántica patagónica. Se crearon 4 centros poblados: San José, Carmen de Patagones, Puerto Deseado y la colonia de Florida Blanca en San Julián. De estas 4 poblaciones iniciales, la única que sobrevivió y prosperó fue Carmen de Patagones. Puerto Deseado, si bien existe ahora, y San Julián también, fueron refundados posteriormente. ¿Qué pasó con esa fundación de poblaciones en la costa patagónica a finales del siglo XVIII? Bueno, ahí llegaron probablemente los primeros hombres con afán colonizador, después de lo que se intentó en el siglo XVI, con Simón de Alcanzaba y con
eh, Rey Don Felipe y Nombre de Jesús, digamos. Lo que siguió fue esta colonización a gran escala a finales del siglo XVIII. Y si bien ahí los pobladores iniciales eran en su gran mayoría originarios de España, había algunos soldados, presidiarios y peones que provenían del Río de la Plata, y entre ellos probablemente llegaron los primeros gauchos al territorio patagónico norte. En las crónicas de la época fundacional de Carmen de Patagones y de Florida Blanca, en San Julián, cuando aún no se generalizaba el uso de la palabra gaucho, además tengamos en cuenta que las personas que escribieron estos hechos eran españoles, se hace referencia a hombres montados que se diferenciaban de los soldados y eran llamados peones. Y cuando en 1782 Antonio de Viedma viajó desde Florida Blanca hasta el pie de la cordillera, en el interior de la Patagonia meridional, pero al norte del río Santa Cruz, llevó a dos de estos peones, Fernando Morales y Martín Chincilla. Probablemente eran gauchos, y estos hombres viajaron con él hasta una zona muy cercana a lo que es hoy día el pueblo de Chaltén, en la latitud 49 grados 23 sur. Según consta en este mapa de Custodio Saá y Faría, de 1786, 4 años después del viaje, se muestra el trayecto en línea roja y marcada con una O que realizó el grupo de Viedma en 1782. Los gauchos también llegaron a las Islas Malvinas tempranamente. Primero los pregauchos y posteriormente los gauchos. Llegaron a las Islas Malvinas como prisioneros relegados y quizás también como hombres libres. Sobre esto hay un escrito del que fue gobernador argentino de las Islas Malvinas, Luis Bernet, que habla del contrato de una persona que había sido prisionero en las Islas Malvinas en la época española para que le sirviera de guía en la colonización argentina, digamos. Finalmente, no tengo antecedentes si esta persona llegó nuevamente a las Malvinas en esa oportunidad o no, pero se le contrató inicialmente para esos fines. Por lo tanto, la presencia de los gauchos en la época pre-argentina de las Islas Malvinas estaría confirmada. A pesar de que no se sabe que tuvieran algún contacto estos gauchos con el continente en el extremo sur de la Patagonia, y después desaparecieron cuando las islas fueron abandonadas por los españoles en 1811, estos gauchos o estas personas, digamos, que se llamaban peones de campo, pudieron ir a parar a Río Negro, en la Patagonia Norte. Pero lo que sí es cierto es que a partir de 1824, con los intentos colonizadores argentinos, llegaron los gauchos nuevamente a Malvinas. Esto es posterior, a mediados del siglo XIX, en la época de las Malvinas británicas. Es una acuarela de William Dale que muestra la vida gaucha en las islas. Siguiente. Y es importante la presencia de los gauchos en las Malvinas porque el primer gaucho del Estrecho de Magallanes vino desde ahí. La llegada de Santo Centurión, el primer gaucho en la zona del Estrecho de Magallanes, proveniente de las Islas Malvinas, ocurrió en el año 1830. Se ha hablado de otras fechas cercanas, pero yo me inclino a creer de que esta es la fecha que corresponde. En 1873, más adelante, otro gaucho llamado Manuel Coronel, y que nació en Malvinas también, cabalgó por primera vez las llanuras de la Isla Grande de Tierra del Fuego, formando parte de la primera expedición de hombres blancos al interior del territorio fueguino, la expedición de Pertuisé. Cuando los chilenos fundaron Fuerte Bulnes, en 1843, la primera colonia
de Chile en la Patagonia lejana, descubrieron que quien dirigía un importante grupo de patagones era un gaucho de Montevideo y que vivía hacía casi 13 años entre los patagones. Este hombre, llamado Santo Centurión, como bien dije antes, fue conocido como Santurión, Santorín, Santa Río o San León también por otros autores de lengua no española. Puede ser considerado el primer gaucho de la Patagonia meridional y quizá el primer hombre blanco que vivió entre los Aóniken. ¿Quién era Santo Centurión? El nombre de Santo Centurión aparece por primera vez en la lista de gauchos contratados por el empresario Luis Bernet en Buenos Aires, que fue posteriormente gobernador argentino de las Islas Malvinas. Y esto ocurrió en noviembre de 1825. Ya eran los gauchos que viajarían a la costa del sur en el bergantín Alert para la matanza de ganado alzado vacuno y caballar. No dice dónde, pero esto terminó siendo en la zona del río Colorado, Río Negro, península de Valdés y también en Islas Malvinas, en Isla Soledad. Este es el contrato, una de las páginas del contrato que es muy extenso de los gauchos, y entre ellos, en la siguiente, aparece el nombre de Santo Centurión. Pero además de eso, aparecen otras personas con el mismo apellido, José María Centurión y Francisco Centurión. Pero posteriormente no he encontrado antecedentes de que ellos hayan viajado definitivamente a Islas Malvinas. Sí, de Santo Centurión. Siguiente. Pero lo más probable es que antes de esa fecha, Centurión ya se encontraba en la zona norte de Patagonia, dado que los escritos de Bernet, ya, del 8 de mayo de 1826, en sus libros de cartas y negocios, él dice que Santo Centurión había construido con anterioridad un rancho en la península de Valdés, por lo que es posible que ya en 1825, o incluso antes, Centurión estuviera dedicado a cazar vacunos baguales en dicho lugar. Este es un extracto de esa carta que dice que creo que uno de los mejores sitios para que cuiden los caballos es donde tenía su rancho Santo Centurión. Esto aparece también en el Archivo General de la Nación, en los archivos de Luis Bernet. Centurión arribó a la Isla Soledad a finales de 1826, después de trabajar en la zona de Río Negro, Río Colorado y península de la Valdés. Incluso se piensa que pudo haber llegado hasta el río Chubut. Hay dos documentos que podrían confirmar este hecho. Allí, en la Isla Soledad, se hizo un establecimiento ganadero en Puerto Luis, ¿ya? Donde antes había estado el establecimiento español y el francés anteriormente. Y al igual que todos los otros gauchos, se dedicó a la captura de vacunos salvajes y debió tener gran afinidad con su patrón porque él, en uno de sus mapas de 1829, bautiza a una península con el nombre de Rincón Centurión. Y debió ser tanto que él fue enviado al continente para comprar caballos a los indios, según aparece en varios documentos que él mismo después narra, que él mismo, dio. Como la presencia de Centurión en Malvinas se sabe que estaba el 1 de diciembre de 1830, según lo que dice el diario de Emilio Bernet, hermano del gobernador, que tiene un diario que es desde 1828 a 1831, principio de 1831, y ahí también consigna de que el 17 de diciembre del mismo año zarpa un barco con rumbo al estrecho con el fin de negociar con los indios, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que haya sido en ese barco en que Centurión se trasladó al estrecho de Magallanes con el fin de comprar caballos.
Pero estando ya en el estrecho de Magallanes, no sé si compró caballos o no, Centurión decidió quedarse entre los patagones y fue aceptado y respetado por buen cazador y lenguaraz, pero principalmente por haber desafiado y dado muerte a un brujo de un tiro. Eso lo dice Canclini, pero no dice cuál es la fuente. Desde entonces vivió entre los Oniken, tuvo hijos, mujer e hijos, y fue aceptado y llegó a tener gran influencia entre los patagones. Por tener gran conocimiento de la lengua y de las costumbres, y de conocer la naturaleza y la geografía de la Patagonia, Centurión fue informante de diversos viajeros, de los misioneros Coaniar, de la expedición hidrográfica británica, etc. Y fue contratado posteriormente también por el Estado chileno como lenguaraz, y esto contribuyó a que tenga una relación muy amistosa con los indígenas. Este hombre, que fue muy importante en los inicios de la colonización chilena, falleció el 1 de abril de 1847 en la Goleta Voladora, cuando regresaba de la capital de Chile, donde supuestamente se entrevistó con el presidente Bulnes. Hasta ahí lo de Santos Centurión, que es un personaje muy interesante. Volvamos a lo que es el gaucho. Se dice en el año 1900, en la Patagonia, un explorador británico dice que los gauchos pueden surgir de cualquier nación de la tierra, pero aquellos, agrega, nacidos en el país de cualquier raza, son los que se convierten en los verdaderos gauchos. Podemos decir que no existe ni ha existido una raza gaucha, y los gauchos no necesariamente son hijos de otros gauchos. Pero ¿qué pasa con los gauchos en la Patagonia del siglo XIX? ¿Desaparecieron después de Centurión? ¿Fue el único gaucho que vivió en el siglo XIX en la región chilena del estrecho de la Patagonia? La verdad que la presencia de los gauchos en el territorio patagónico austral chileno fue permanente en el tiempo. Y la verdad es que sí se ha visto de que es diferente el nombramiento de estas personas según sea la literatura chilena o de autores extranjeros. Se sabe que llegaron muchos gauchos a Malvinas y otros se hicieron allí, emigrando posteriormente muchos de ellos al continente. En los censos realizados en Malvinas en el año 1842, 1843, 1846 y 1851 se registran varias personas que son de diverso origen, pero que tienen el oficio de gaucho en Malvinas. Muchos de ellos emigraron a la Patagonia. Es un gaucho austral, actual, ¿ya? Y él es un ejemplo, es muy conocido mío, y es un ejemplo porque él tiene ascendencia española por parte materna, de gallegos y asturianos, y por parte paterna tiene ascendencia inglesa, irlandesa y chilota. El gaucho puede nacer de cualquier parte, de personas venidas de cualquier parte del mundo. Personajes gauchos de la Patagonia Austral durante el siglo XIX, lo que hablábamos antes. No está solamente Santos Centurión. También está Manuel Coronel, que es un gaucho nacido en Malvinas, que se trasladó al continente y terminó viviendo entre los patagones, que su genética es parte importante de los actuales patagones en Argentina. Fue el primer gaucho en Tierra del Fuego y habitante de Río Gallegos en 1873. Él ocupó el pequeño refugio que el gobierno chileno había armado y que después desalojó el mismo año. Están también Ascenso Brunel, gaucho nacido en Malvinas, definitivamente nacido en Malvinas, ¿ya? Eso consta, digamos, en los archivos de las Islas Malvinas, donde aparece
su lugar de nacimiento, su bautizo, etc. Conocido como el bandido fantasma de la Patagonia o el hombre salvaje de Santa Cruz, el mítico bandido de toda la Patagonia. Y también está su hermano Ángel Brunel, esforzado ganadero de la Última Esperanza, que se afincó en el sector de Río Zamora, que se consideraba el mejor vaquiano de la época, cuando en 1897 sirvió de guía a Otto Nordenholm. Está también Ramón Isquia, por nombrar otros, gaucho uruguayo que sirvió de guía a Hilario Buqué en 1872 y que era conocido como Ataúd, se dice por su gran capacidad de enviar a sus enemigos al otro mundo. Exacto. Estaba también Juan Isidoro Bustamante, un gaucho argentino que llegó a la zona viajando desde Río Negro. Guía de George Master, de Julius Birchbaum en 1877 y nombrado por Florent Dixie también. Gregorio Ibáñez, que formó parte de los guías de Florent Dixie. Máximo Clemente, gaucho austriaco, originario de Trieste, que actualmente pertenece a Italia, y que acompañó a los argentinos Moreno y Moyano, entre otros. Y así se pueden nombrar muchos gauchos durante esa época y posteriormente durante todo el siglo XX. Los gauchos han sido tanto criollos americanos como europeos de diferente origen, y pueden ser blancos, negros, indios o mestizos. La esencia de la cultura gaucha no está en el origen del individuo, sino en su forma de ver y de vivir la vida. Pero no puedo terminar esta presentación sin hablar algunas palabras de otro gaucho, y a través de él de otros muchos que vivieron las mismas tragedias. Me voy a permitir leer los versos del cantor popular que dice lo siguiente. Hola, siguiente, por favor. Domador, gaucho, carrero, argentino y entrerriano, lo vieron cerros y llanos ponerle el peso al pampero, y cuando el dolor obrero, mezcla de patria y mañana, exigió firme y con ganas el sueldo justo de un peón, se unió a la revolución de tanta gente paisana. Esto en recuerdo de José Fon, Facón Grande, la chamarrita milonga de Saúl Huenchul. Gracias. Bien, agradecemos entonces la presencia de don Armando Álvarez. Si no hay alguna pregunta, sí, sí hay. Buenas tardes. De acuerdo a lo que veo en su presentación, es muy probable, no sé si usted comparte lo mismo que yo voy a decir, que ha posicionado un nuevo término en la historiografía local, puesto que lo que eran los considerados por la historia tradicional como en Magallanes, como los vaquianos, que eran hombres de campo, errantes, Cantalicio Jara, Santiago Zamora y otros, podrían ser considerados en esta categoría de gauchos, que sería no una visión tan europea, sino que sería algo más criollo, digamos, porque viven como personajes errantes, recorriendo los campos, guiando a otros, y más o menos en la época de su estudio. No sé qué opina al respecto. Bueno, yo creo que es un poco diferente. El término vaquiano es diferente a lo que es un gaucho. El vaquiano yo creo que es un experto en cierta tarea y conocedor también de la geografía y la naturaleza de un país, de una región. Puede ser un gaucho o puede ser otro personaje rural. Muchos de estos personajes pudieron ser chilenos, aunque incluso se habla que Santiago Zamora probablemente haya sido argentino, ya como lo dice Greenwood, y nacido en San Juan, Argentina.
que en algún momento pudo pertenecer al Reino de Chile, pero eso es otro tema. Yo creo que hubo una gran influencia de los gauchos en esa época, pero yo creo que en esa época en especial no creo que todos los hombres de campo hayan sido gauchos, ¿ya? Sin embargo, probablemente muchos quisieron ser gauchos, porque la palabra en sí rememora otras cosas, digamos. El gaucho es un hombre, se le dice gaucho también a un hombre que es hábil en el manejo de los caballos, que tiene ciertas particularidades que lo hacen admirable. Por lo tanto, mucha gente probablemente quería hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que los vaqueanos se llamaron así por su conocimiento del territorio y de otras cosas. Una pregunta ahí, don Armando, concerniente al tema de Santo Centurión. En rigor, él era criollo, no era 100% tehuelche entonces, por lo que vemos en la escritura. Y yo no sé si ustedes saben de que él, cuando fue exhumado al cementerio de Fuerte Bulnes, en su hallazgo hace 5 o 6 años atrás, él estaba justo el teniente Felipe Barragán, que también tiene una historia interesante acá, y al padre de Paul Gauguin. Se encontró uno de los cuerpos identificados, sería el de Santo Centurión. Estaba inhumado en ese cementerio. Bueno, ese dato, que en realidad ocurrió en el 2013, tengo entendido, la verdad es que eso no está confirmado. Eso es una suposición de que Santo Centurión haya sido una de las personas que pudiera estar allí. Como ya sabemos, por lo que yo presenté acá, él falleció el 1 de abril de 1847 a bordo de la nave voladora, que era una goleta, en que él estaba haciendo el viaje de vuelta desde Valparaíso, ¿ya? Al llegar a la boca occidental del Estrecho de Magallanes, por una fuerte tormenta, fueron arrastrados, un barco a vela fue arrastrado hacia el sur, y él falleció por disentería en el viaje. Sin embargo, 3 días después, ya el barco arriba a Fuerte Bulnes, ¿ya? Por lo tanto, es probable de que él su cuerpo haya sido dejado en el agua, en el mar, digamos. Lo que es menos probable es que haya sido enterrado en algún lugar cercano. Y otra posibilidad es que haya terminado en el cementerio de Fuerte Bulnes, ¿ya? Respecto al padre de Paul Gauguin, en realidad yo no tengo antecedentes que estuviera ahí. Es probable que haya estado también en un cementerio previo, que es el cementerio de los ingleses, que se encuentra en la ribera en la ladera de un montículo que hay en el centro de la bahía de San Juan, donde además está enterrado el hermano de William Lowe. Pero eso es en otro cementerio. Para terminar con don Armando, hay una acción también con las redes sociales. Ahí hay gente que está consultando y hay una consulta en particular. Me parece que era José Mancilla, ¿no? Sí, que está a través de Facebook. Hace referencia respecto a la palabra gauchada, que siendo contemporánea obedece a una acción desinteresada y también me parece que es una acción propia del gaucho. ¿Cuál es la versión ahí por parte de la historia? Bueno, lo que puedo decir es de que lo que hago referencia a lo que dije antes. En realidad, las características del gaucho, ¿ya? Que se ensalzaron posteriormente, ¿ya? Hacen de que sea admirable, ¿ya? Y dentro de eso es el actuar del gaucho desinteresado, que hace un favor, ¿ya? Desinteresado, y que nosotros llamamos gauchada. Una persona que hace una gauchada, ¿ya? En realidad es una persona que nosotros queremos y admiramos. Por lo tanto, siempre, a pesar de que en sus inicios fue usado en forma despectiva, la palabra gaucho posteriormente se hizo una palabra de orgullo, ¿ya? Por lo tanto, es muestra de lo que es parte de la cultura y de lo que es en el fondo, digamos,
la persona del gaucho. Sin embargo, había un gaucho que era era parecido a alguien de acá, que no sé quién era, que hacía otras cosas, que enviaba, digamos, a las personas al otro mundo. Por ahí también hay en los escritos de uno de los hermanos Bernet, Emilio Bernet, en Malvinas, habla de las muchas riñas que tuvieron y de personas que eran asesinadas en peleas gauchas. Hubo, como dijo D'Orbigny en 1828 en Carmen de Patagones, vio como un gaucho asesinaba a un indígena, lo llevaba hasta la orilla del río, abandonaba y volvía a jugar cartas, ¿ya? Por lo tanto, el gaucho no es tan romántico, esa imagen del gaucho no es tan romántica como uno quisiera ponerlo, pero dentro de las cosas buenas está esta historia de las gauchadas. La acción desinteresada. Le damos un aplauso a un Hernando, por favor. Muchas Para gracias. despedirnos. Muchas gracias, Hernando. Muy gentil. A continuación, vamos a presentar a don Ramón Arriagada Sepúlveda, chillanejo, avecindado hace casi 50 años en Magallanes, ex académico de la Universidad de Magallanes, director fundador de la revista mensual Patagonia Mía entre el 2002 y el 2006, autor de los libros Juan Ladrilleros, El navegante olvidado, recientemente refranero de la Patagonia y La rebelión de los tirapiedras, que ya va en su 4ª edición. A través de sus columnas en el diario La Prensa Austral, El Magallanes y otros, ha analizado desde su ojo de sociólogo de profesión el acontecer actual y pasado de la provincia de Última Esperanza, convirtiéndose en referente de la investigación y de la historiografía local. Conductor de numerosos programas de radio y televisión sobre temas de historia local y regional, y ha sido invitado a participar de numerosas revistas, publicaciones y foros de debate y conversaciones históricas. Ha participado en congresos de historia de Magallanes y organizado simposios de historia local. Es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. Hoy, el señor Ramón Arriagada presenta Fulgor y decadencia de las exigencias sociales en la Patagonia, impacto de la represión en las estancias argentinas en el año 1921. Don Ramón, bienvenido. Estimados amigos, muy buenas tardes. La verdad es que estamos muy contentos como organizadores de esta jornada, de la presencia que hemos tenido de gente a escucharnos. Es el primer intento que hacemos, por lo tanto es bueno y nos va a llevar a hacer más cosas. Voy a leer una crónica que aparece en el diario El Socialista de un día de febrero del año 1919. Recordemos que el día 23 de enero de 1919 se habían producido los hechos del cual hemos sido testigos los natalinos, referente al enfrentamiento producido tanto en Natales como en el frigorífico Boria. Esta crónica del diario El Socialista, que se publica en Punta Arenas por aquellos años, dice lo siguiente: más o menos a la 1:30 de la madrugada del domingo, fueron desembarcados del Alejandro y conducidos a la cárcel los obreros detenidos en Última Esperanza, inculpados por los sucesos que ya son de dominio público. Durante el trayecto a la cárcel fueron custodiados por tropas de infantería, marinería y caballería, lo que daba un aspecto conmovedor al cortejo. Al ver estos compañeros,
víctima de las circunstancias anormales porque atraviesa el territorio, conducidos a la prisión como vulgares criminales. El artículo prosigue. Esos compañeros de miseria y de clase que en un instante de ofuscación producida por la sangre de sus hermanos derramada, no pudieron contener su dolor, su impresión y se confundieron en el tiroteo, cosa que le hubiera ocurrido a cualquiera, como sucedió el 30 de diciembre, como ha sucedido tantas veces en Chile. Sin embargo, la justicia, esta justicia, que pocas veces obra dentro de la igualdad que manda la Constitución chilena, será inexorable. No quedarán libres. Se verán sumidos hoy en el fondo de un oscuro calabozo, maldiciendo el haber nacido en un país que se rinde al culto del dios dinero. Ojalá que la justicia de Punta Arenas, inspirada en el ambiente de democracia que hoy se respira en el mundo y basándose en las garantías que da la Constitución, que dice en su artículo primero, la igualdad ante la ley. En Chile no hay castas privilegiadas. Si ha de encontrar culpables los sucesos de última esperanza, que el castigo no gravite para las víctimas de ello únicamente, sino que sea también para los causantes, para los verdaderos culpables, los explotadores de estómago de los hijos del pueblo. Fin de la cita. Por muchos años he guardado este artículo del socialista de Punta Arenas y lo he leído en repetida oportunidad a la luz de los nuevos hechos que fueron apareciendo cuando me disponía a escribir el libro de los sucesos del año 1919. Fíjense ustedes que hay en su contenido una predisposición suplicante por parte del redactor de ella, pretendiendo que se administre justicia, sabiendo de antemano que pese a haber una lucha en ascenso en los sectores pobres de Chile, del país, la posibilidad del término del parlamentarismo en aquellos tiempos, la posible elección de Arturo Alessandri también, un líder populista, pese a todo ese alrededor, pese a todo ese ambiente que se vivía socialmente en Chile, en estos territorios que habían dado cupo a grandes empresas especuladoras de la tierra, a sociedades de explotación de grandes extensiones de territorio, tanto en Chile como en Argentina, la justicia estaba en manos de estas grandes empresas. Al menos, tanto a nivel nacional como local, los tribunales y sus abogados eran fieles a los propietarios de dicho poder fiduciario. No olvidemos que uno de los grandes problemas de la Federación Obrera de Magallanes fue encontrar abogados para defender a estos natalinos que iban detenidos, ¿no es cierto?, en el mes de febrero, después de haber sido interrogados por el juez que llegó en el barco Alejandro, facilitado precisamente por una de las grandes empresas que circulaba, que era Bravo Nimelchar. Me da la impresión que hace un poco calor acá adentro. Por eso estoy hablando fuerte, para que no se queden dormidos.
Hay posibilidades, o abrimos la puerta nomás. Bueno, seguimos en nuestro relato. Al final, estimados amigos, fueron 29 los obreros natanilos culpados por haber participado activamente en los sucesos del 23 de enero. Estamos de acuerdo que la Federación Obrera de Magallanes tuvo un poder de organización que no tenía comparación en ninguna región del país. Sobre todo en el medio rural. Recuerden ustedes que en el resto del país, los trabajadores del campo, en su relación de dependencia con los propietarios de la tierra, eran propias del feudalismo europeo. Los campesinos de la gleba o de la tierra en Chile, incluso avanzado el siglo XX, eran de propiedad del latifundista, del dueño de la tierra, y se traspasaban junto con los animales y mejoras de los campos que estaban siendo vendidos. Es evidente que la relación entre obrero y patrono en Magallanes no soportaba una relación de tipo feudal, pues los procesos productivos en los campos de la Patagonia estaban dirigidos a ser procesos industriales, tanto de las materias primas de la ganadería, como también del proceso que se realizaba en la esquila y en la matanza con un alto nivel de industrialización para su exportación a Europa. Procesos que posteriormente se fueron perfeccionando en la medida que fueron enviándose una mayor cantidad de subproductos de la matanza de ovinos. Por lo tanto, los administradores y el personal de campo y frigorífico eran en su mayoría europeos, que al ser traídos por la transnacional Dankenfock, desde los países de la Commonwealth, tenían muy claro que la relación en campos y frigoríficos debía ser la misma de los campos en esos países de la Comunidad Europea. Hasta mientras hubo un entendimiento entre las sociedades capitalistas de la tierra y el personal, que era un entendimiento al estilo de la protección y del mutualismo, podríamos decir, sin mayores cuestionamientos y sin mayores críticas en relación a la estructura de la posesión del capital, del poder, todo anduvo muy bien. Ahora, lo que sucedió es que en la gran huelga de diciembre de 1917 y enero de 1918, la Federación Obrera de Magallanes fue capaz de movilizar cerca de 2.000 adherentes hacia Punta Arenas, financiando comida y alojamiento para todos ellos. Hay una nota por ahí, una crónica que dice que le preguntan a un dirigente de la Federación Obrera de Magallanes y dice, si hubiésemos querido, habríamos tenido capacidad para mantener un mes a 2.000 personas en Punta Arenas. Pero esos eran días tranquilos. Estamos hablando de 1917-1918, donde con el apogeo de la guerra y todo lo demás, habían cartas de compra ya comprometidas, habían ventas seguras, que no fue lo que sucedió posteriormente, cuando terminó la guerra, y que va a tocar justo con todos estos movimientos, tanto en Última Esperanza como en las estancias argentinas, donde la capacidad de producción ya no era la misma, puesto que no había las exigencias que eran propias del desarrollo de la guerra. Sumado a lo anterior, y esta es una observación mía,
la existencia en la Patagonia de una clase empresarial interesada solamente en exacerbar la rentabilidad de sus negocios. Recordemos el proceso de propiedad de la tierra tanto en Chile como en Argentina, que es una de las partes de la historia de la Patagonia que no ha sido bien estudiada. ¿Por qué cuando se asignan tierras en Magallanes, posteriormente cuando se asignan tierras en Santa Cruz, son los mismos propietarios? Y Punta Arenas, con la capacidad empresarial que tenían y la avaricia que tenían los que ahora llamaríamos los empresarios emergentes, fueron capaces de poblar la provincia de Santa Cruz. En Chile, la mayor parte de los postulantes a la adjudicación de arriendos de predios fiscales estaban muy lejos de ser esforzados colonizadores al estilo de nuestro Hermann Eberhard, en Última Esperanza. Quienes aparecen en los listados de asignatarios de tierra tanto en Magallanes como en Última Esperanza eran en su mayoría empleados de confianza de los grupos de Menéndez, Brown y otros grandes asignatarios de la tierra. Incluso había agentes en Santiago que formaban parte de estas postulaciones a las tierras magallánicas, que eran especuladores de la tierra, que jamás habían viajado a estos territorios. Es el caso de Cruz Daniel Martínez y Ramón de la Fuente. Este último incluso llegó a convencer al gobierno chileno que tenía preparado alrededor de 300 colonos que iba a traer cuanto antes si es que le asignaban tierra, ya sea en la parte de Magallanes o Isla Riesco. No faltaban en la historia, también habían en aquella época de asignación de terreno los famosos palos blancos, como los famosos hermanos Bombaló. Vendieron sus tierras y después regresaron a Europa. Y, por lo tanto, participaban tanto en Chile como en Argentina de asignación de tierra. Ustedes más o menos ubican el lugar donde originalmente estuvieron los hermanos Bombaló. Saltando las fronteras del camino, el camino a Punta Arenas, saltamos a la frontera un poquito más allá y también tenían asignaciones de terreno en el lado argentino. Bueno, y es lo que pasó cuando partieron desde Última Esperanza en 1905 todos los pobladores originales, quienes recibieron dineros pagados por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. La mayoría de ellos, haciendo un seguimiento de la mayoría de estas personas, regresaron a Europa y por lo tanto gozaron de las ganancias que habían obtenido en el proceso de venta de los territorios. Porque el problema es que en un primer momento nosotros teníamos la sensación romántica de aquellos pobladores que vivían en Última Esperanza en 1905 y que de la noche a la mañana por un remate mal habido en Santiago fueron desalojados de acá. Habían alrededor de 600 personas viviendo en Última Esperanza. Pero la lectura posterior y después la forma como fueron financiados al hacer entrega a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego de las 350.000 hectáreas en Última Esperanza, uno se da cuenta que no eran blancas palomas y que no eran tan colonizadores, y se engrandece lo que es la figura de Hermann Eberhard. Si Hermann Eberhard es un héroe desde el punto de vista de la colonización, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Hermann Eberhard
tuvo cualquier cantidad de problemas con la explotadora, incluso le cerraban los caminos de acceso para ir a Punta Arenas, ir a Rospente, donde vivía un primo de él. ¿Cómo se llama el primo? ¿Es de Casa Vieja? Bonheim. Bonheim. Entonces, con ese tipo de colonizadores nos encontramos. Es posible que eso sea un proceso común en todo el mundo donde hay en estos procesos. Es decir, gente que se hizo pagar y que se hizo indemnizar, ¿no es cierto?, más allá de las pretensiones de colonizar. He aquí, por lo tanto, la rápida calificación del tiempo y la historia de quienes profitaron del sistema de asignaciones de tierra. En Magallanes y Santa Cruz, muchos más profitadores de un sistema de colonización que posteriormente se va a reconocer como solamente en Argentina, porque en Chile nunca fue posible desenmascarar a los aprovechadores de la tierra. Eso era, digamos, la parte patronal. ¿Qué sucedía en el caso del sector obrero, de las organizaciones de trabajadores? Fíjense ustedes que en el periódico El Esfuerzo de Puerto Natales, perteneciente al subcomité de la Federación de Magallanes, su director Miguel Ángel León, en una edición del día 27 de julio de 1924, tomen nota, 1924, hay una refundación y la generación de este nuevo periódico, ¿ya?, que recogía podríamos decir, la opinión de los trabajadores. ¿Pero por qué esta refundación? Porque después de los sucesos de 1919, el movimiento obrero había quedado desarticulado absolutamente en Natales, absolutamente. Muertos los 5 principales dirigentes de la federación. Detenidos hasta el año 1924 la mayor cantidad de aquellos que un poco prosiguieron después espontáneamente como líderes. En Natales, en la práctica, no había Federación Obrera de Magallanes. ¿Y saben ustedes que fue este Miguel Ángel León el que era funcionario de confianza de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego? Era un hábil contador, es decir, era como dicen los argentinos, un perito contable de mucha valía dentro de la explotadora Tierra del Fuego. Él es el que hace la reorganización y funda, por lo tanto, el 27 de julio de 1924, este diario que llamó El Esfuerzo. ¿Y qué es lo que dice Miguel Ángel León, alertando lo que estaba sucediendo en ese momento dentro del movimiento obrero? Dice, comillas, ya es tiempo que despertéis del letargo y deis en el traste con la inercia. Luego la proclama inicial argumentaba, desde hace un tiempo nuestra querida organización ha estado en el abandono más vergonzoso. ¿Dónde están los luchadores de ayer? Nuevamente otra interrogante. ¿Han claudicado ya los temibles paladines de la causa societaria? Enfatiza que no cree en la actitud de renuncia de sus ideales, sino que los dirigentes de la Federación Obrera jamás fueron hombres de bien. Su divisa ha sido siempre la especulación, gritar mucho para llenar su estómago, aunque fuera con aire. Con esos calificativos vuelve Miguel Ángel León podríamos decir, a agitar el avispero para que exista algún tipo de respuesta obrera a lo que estaba sucediendo. Es constatable que a raíz de la dura mano aplicada por la justicia a los sospechosos, esto es un comentario mío,
de haber participado en los sucesos de Puerto Natales el 23 de enero de 1919, además de lo traumático del incendio del local de La Fond en Punta Arenas, y el proceso de debilitamiento, tanto orgánico como de convicción, hasta llegar a cumplir un mero quehacer burocrático para cuyos personeros el dirigente León tiene duro calificativo. Sigue, cuando de ellos dice que son procreadores del parasitismo. Fíjense, procreadores del parasitismo entre los trabajadores. A los federados los conmina a cambiar de actitud, llamándoles a tener vergüenza. Y miren lo que dice a continuación. No hablemos de nuestros martirios y sacrificios que nos impone la cruel explotación en las tabernas, en los prostíbulos y en los garitos. ¿Ustedes creen que con esa proclama, con esa proclama iba a ser posible el reintegro de los dirigentes a las acciones legales? Era difícil. Pero así era la crítica de aquellos tiempos. De los dirigentes sindicales era descarnada, era muy dura. Bueno, permítanme entonces, a continuación, a esta altura de lo que hemos expuesto, permítanse, voy a hacer los siguientes alcances. Primero, la Federación Obrera de Magallanes en 1921 ocupó un lugar importante en el reconocimiento de sus pares en el resto del país. Fíjense ustedes que Recabarren, Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Obrero Socialista y posteriormente Partido Comunista, y una de las figuras del sindicalismo en Chile, siempre hacía referencia a su nivel de organización, donde estuviera, incluso cuando estaba en Buenos Aires, puesto que había conocido a los sindicalistas magallánicos en el año 1916, cuando en un viaje a Buenos Aires desembarcó el 2 de mayo y se quedó hasta agosto dictando charlas sobre temas que inquietaban a los trabajadores locales en Punta Arenas. Destacaba Recabarren su nivel de organización y capacidad de representar a sus afiliados ante las poderosas organizaciones patronales. Fíjense el nivel de reconocimiento que tiene la Federación. También es muy provechoso que hagamos alguna referencia a lo que es el Partido Socialista de Magallanes. Porque es evidente que tuvo una expresión orgánica y todos quienes apoyaban su ideario más bien se manifestaban a través del accionar de la Federación Obrera de Magallanes. Es decir, con esto quiero decir que el partido, es decir, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la estructura del partido, desde el punto de vista organizacional del Partido Socialista, se manifestaba a través de la Federación Obrera de Magallanes. Y por supuesto que los enemigos de clase, podríamos decir, los enemigos ideológicos del Partido Obrero Socialista, estaban ubicados en la otra trinchera, protegidos por los generadores de las grandes empresas de la tierra, las empresas capitalistas de la tierra, bajo los Brown, bajo los Menéndez, y que posteriormente van a dar origen a lo que se llama ayúdame, la Unión Patriótica, la Liga Patriótica. Ahí estaban en su mayoría estas personas. Es decir, para que veamos la relación que había. Y además no nos olvidemos que estos movimientos obreros en Magallanes estaban también muy inspirados en la lógica de lo que era toda la ideología anarquista, partiendo de Bakunin y todos los demás, ¿ya? En el sentido que eran anticlericales absolutos. Y por lo tanto, otro de los enemigos que tenía la Federación y el Partido Socialista y los grupos que eran antisistemas, si es que los podemos llamar así, era su actitud anticlerical y su crítica respecto de la Iglesia. Y la manifestación de ellos se da a través del diario El Socialista.
que yo recomiendo, pero de sobremanera, buscarlos porque estos diarios, el socialista está totalmente digitalizado, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional, y puede ser de leyenda de todos los ejemplares. Para los que les interesa la historia, es un deleite. Difícil resulta sostener que el Partido Socialista de Magallanes, como sostienen algunos, no sufrió la mutuación y siguió conservando el carácter de tal hasta integrarse a los núcleos del Partido Socialista de Chile en su fundación en el año 1932. Esa es otra discusión que hay respecto a si el Partido Socialista de 1932 en Magallanes corresponde a esta raíz que está dada por el Partido Socialista. ¿Por qué? Recordemos que la Federación Obrera de Magallanes siguió en un proceso de descomposición y debilitamiento hasta desaparecer definitivamente en 1924, no dando resultado ninguno de los esfuerzos para unificarla y reorganizarla. Como aviso de término de la otrora orgullosa Federación Magallánica, está la lamentable desaparición del diario El Trabajo, cuyos últimos números datan de mediados de 1924. Tú lo dijiste ayer. ¿Eh? Esa es una de las grandes pérdidas, el diario El Trabajo, que tengo entendido que también está digitalizado total, completo. Quienes son capaces, fíjate, quienes son capaces de levantarse de la vorágine sindical son los trabajadores de Puerto Natales, quienes lograron rehacer su organización y sacar en julio de 1924 el primer número del Esfuerzo. El rearticulador, ya lo hemos dicho, de todo esto, de todo este quehacer, será Miguel Ángel León, exfuncionario de confianza de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Asqueado, lo leo en una crónica, por el actuar de sus patrones, colaborará con la organización sindical, primero recuperando la sede sindical que está ubicada en las calles Bulnes con Ladrillero. ¿Se ubican? Bulnes con Ladrillero. El problema es que ¿cómo era el asunto, Danilo? Estas centrales sindicales no podían tener sede propia, sino que las sedes... No podían, pero el sindicato de Natales, en su espíritu anarcosindicalista, no quería, que se quería seguir como un sindicato libre, es decir, no tener personalidad jurídica, porque eso significaba ampararse bajo la estructura del Estado. Y claro, no quieren aquello, por el hecho, por tanto, al no tener personalidad jurídica, tenía que pasar constantemente la propiedad a nombre del secretario general del sindicato. Ya, por tanto, da para un estudio bastante interesante hacer un estudio referente a cuántos dueños llegó a tener el sindicato Natales. Hasta el año 38, cuando muere O'Higgins Bomber, que era el último, era secretario, y no dejó descendencia, y el sindicato estuvo muchos años, hasta casi los años 80, a nombre de O'Higgins Bomber, y sin poder recuperar el sindicato de campo frigorífico la propiedad legal sobre el inmueble de Cayo Bulnes. No sigan. Apabulla, Danilo. Bueno, ahí quedó claro entonces de por qué costó tanto recuperar la sede sindical de Bulnes con Ladrillero, que entre paréntesis queda al frente de un lenocinio que se llamaba El Sastre. ¿Ah? Ahí al frente, donde hay un hotel ahora, ahí está uno de los lenocinios más importantes, y creo que también era garito, eso, porque la mayoría de los lenocinios natales en aquellos tiempos eran garitos. Bueno, ¿qué le pasó al bueno de Miguel Ángel León, a este dirigente tan sacrificado, que después de haber reactivado la Federación Obrera en Puerto Natales, bueno, lo agarró la dictadura de Ibáñez,
lo llevó a la isla de más afuera y dicen que en un intento de Miguel Ángel León con otros amigos de llegar con remo en un bote a tierra, dio lugar a la muerte por factores que tienen que ver con la ley de fuga. Ese es el final de Miguel Ángel León. Pues bien, muchos de los dirigentes sindicales de los años de mayor auge de los afanes reivindicativos de los trabajadores magallánicos adherirán fervorosamente a los llamados ibañistas, viendo en el uniformado un verdadero reivindicador y salvador del pueblo. Este preámbulo sirva para dejar establecido que a raíz de lo que estaba sucediendo en la estancia argentina de Santa Cruz, al ser duramente perseguidos sus trabajadores a partir del noviembre de 1921, no se despertó la solidaridad de sus pares en la Patagonia chilena, ni siquiera la curiosidad, como lo establece un comentarista de la época, por aquellos días en diciembre de 1921, cuando las persecuciones y la violencia militar contra los peones en protesta recrudecía al otro lado del alambre. Fíjense ustedes que la gran contradicción que hay en esta cuestión, que no es de la parte obrera que se llama la atención sobre lo que está sucediendo en Argentina, sino que es de un diario de Punta Arenas, el diario El Magallanes. Enciende las alarmas, dice, del genocidio de trabajadores chilenos, al referirse a la reacción frente a las noticias provenientes de la provincia argentina de Santa Cruz, testimonia lo siguiente: nuestra apatía nos salva de muchas cosas, y una de esas es que la huelga en Argentina no da ni frío ni calor a los obreros de este territorio. Crítica directa a la Federación Obrera de Magallanes. Miran, dice el diario El Magallanes, desde los balcones como quien dice, es decir, como quien dice, miran desde los balcones, ¿ya? Y hacen bien, mientras no haya un motivo justificado, porque en esta clase de hechos el que gana siempre sale perdiendo algo. Nuevamente, buscando literatura para escribir el libro sobre los hechos de 1923, ¿ya? Pude constatar que, haciendo todos los esfuerzos, no había una relación entre las federaciones obreras o campesinas de esta parte de la Patagonia con respecto a la Argentina. Pese a que eran años de mucha actividad ideológica, gremial y reivindicativa en estos territorios. Había dos hechos que podrían ser generadores de contacto para enfrentar a un enemigo común por parte de las organizaciones de clase. En primer lugar, las empresas de la tierra de Chile y Argentina no tenían fronteras, pues los grandes latifundios no estaban delimitados en sus extensiones por los límites fijados por los estados respectivos. Ejemplo de ello, los animales de las estancias del sur de Santa Cruz eran faenados todos los años en los frigoríficos de Puerto Natales. Pero estos, ¿saben por qué lo hacían? Para exportar la producción de las estancias argentinas, exportarlas desde Chile, y por lo tanto las pérdidas eran considerables para el erario nacional argentino. Hasta 1912 el territorio de Magallanes no tenía en su jurisdicción leyes aduaneras que grabaran la salida y entrada de mercadería,
Punta Arenas era un puerto de gran actividad comercial y polo de atracción, tanto para los habitantes chilenos como argentinos. Es decir, ya en ese tiempo los argentinos venían a comprar cosas importadas a Chile. ¿Ya? Al establecerse la aduana en Magallanes, los capitales comerciales e industriales se marcharon a los puestos argentinos libres de leyes aduaneras, ratificando aquello que el capital es apátrida, el capital no tiene patria. ¿Ah? Danilo, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Ah? Bueno, una aclaración sobre esto. La mayoría de los productos que llegaban a Magallanes eran productos libres de impuestos. Por lo tanto, las empresas navieras de Magallanes, los Brown y Blanchard, agarraban todos estos productos que venían de Europa y no tenían impuestos y los llevaban al norte del país y los comercializaban. Llegó a tal la cantidad de productos que llevaron estas empresas en su afán de ganar y ganar, que la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, en aquellos años se escandalizó y dijo que era demasiado y le obligó al gobierno chileno a establecer las leyes aduaneras que se establecieron a partir del año 1914. ¿Cómo sería la cantidad de contrabando que se llevaba desde Magallanes al norte del país? Que llegaban a copar la industria nacional. Hay un señor que se llama, Nelson, me ayuda nuevamente, Chaparro Ruminó. Manuel Chaparro Ruminó, que hizo una memoria de título para abogados en aquellos años y hablaba del problema que a lo mejor nosotros no nos hemos fijado. Hay micro historias de las cuales nosotros nos fijamos. En Magallanes, por un problema de clima, no habían vacas lecheras y por lo tanto los niños tenían que ser criados con leche condensada que venía de Holanda. Y cuando termina el puerto libre, termina la importación y no llega más a Magallanes leche importada de Holanda. Y traen leche condensada desde el norte del país. Y los sindicatos obreros comienzan a protestar porque resulta que se está dando todo un problema de desnutrición en los niños de Magallanes por la mala calidad de la leche condensada chilena. Además, los trabajadores de los campos se quejaron que ellos usaban botas inglesas para los trabajos en el campo. Sin embargo, termina el puerto libre y se aplican las leyes aduaneras y las botas venían desde el centro del país. Y en la práctica eran inservibles porque a la semana ya estaban totalmente dessueladas. Y eso aparece permanentemente como y aparece también en la memoria de título de Chaparro Ruminó. No nos olvidemos que por aquellos años también llega a Magallanes Gabriela Mistral, ¿ya? Y Gabriela Mistral también se preocupa muy seriamente del problema de la desnutrición de los niños. Bueno, yo me quería referir también a que en aquellos años se producen sucesos que llegan a impactar, podríamos decir, a la opinión pública desde el punto de vista político a la opinión pública de Magallanes, a los políticos de Magallanes. En primer lugar, hay un hecho que se da en noviembre del año 1918, que es la liberación desde el presidio de Ushuaia de Simón Radovinsky, que era un anarquista argentino que había cometido un magnicidio en la capital en Buenos Aires y que estaba preso en Ushuaia, en una embarcación que está gobernada por el famoso lanchero magallánico Pascualini, junto con un periodista argentino que la contrata, Apolinario Barrera, van en noviembre de 1918
y liberan a Radovinsky y lo traen hacia Punta Arenas. Entonces aquí se crea un conflicto serio, porque la Armada chilena está obligada a detener a Radovinsky y al mismo tiempo la Federación Obrera y los núcleos anarquistas o los núcleos obreros como que se sienten obligados a defender la libertad de Radovinsky. ¿Ya? Finalmente Radovinsky es apresado en un hecho no muy claro. Hay una versión de Roque Esteban Escarpa, que aparece en el libro Desterrada en su propia tierra, que habla sobre Gabriela Mistral. Dicen que Radovinsky llega a la playa ahí en la avenida Colón, se va corriendo al liceo donde está Gabriela Mistral y le pide protección, ¿ya? Y al final, al verlas muy comprometidas, a Gabriela Mistral con su secretaria, el tipo se va a entregar. Pero la otra versión también dice que un buque de la Armada, al ser alertado, vino siguiendo a Radovinsky y lo detuvieron cerca de ahí de Barranco, no, de Río de los Cervos, no, Agua Fresca. Ahí lo detuvieron. Bueno, al final se fue Radovinsky, un gran revoloteo acá. Pero, y también eso denota que la Federación Obrera no tenía la fuerza porque en el año 1918, ¿ya?, el gobierno chileno, en base a un estatuto, a una ley que aparece en el norte del país que se llama la Ley de Residencia, que dice que todo extranjero que complota contra la tranquilidad de la sociedad chilena tiene que ser expulsado del país, inmediatamente deportado. El gobierno chileno, presente en la colonia de Punta Arenas, obliga a irse desde Punta Arenas a un dirigente que estaba haciendo un gran esfuerzo organizativo dentro de la Federación Obrera de Magallanes, y él es Eduardo Puente. Y la federación en la práctica lo entrega. No hace ningún esfuerzo por retenerlo, lo agarran y se lo llevan a Río Gallego, expulsado del país. Y por último, lo que indica que la Federación Obrera de Magallanes está totalmente, podríamos decir, dividida desde el punto de vista de su mandato, es la partida obligada, uno de los grandes dirigentes que tuvo la Federación Obrera de Magallanes, que fue Jorge Olea, quien se va de Punta Arenas intempestivamente, renuncia a la presidencia de la Federación. Bueno, voy a Nelson, yo creo que no. ¿Ah? Sí. No, yo finalmente quiero decir que se produce una gran agitación en Punta Arenas por lo que está sucediendo en las estancias argentinas. Además, porque se sabe que el ejército chileno está entregando a las personas que vienen hacia acá, historia que ya se ha contado, ¿ya? Y desde Natal empiezan a llegar noticias terribles, como que a la frontera han llegado peones chilenos que buscan afecto y protección ya en territorio chileno, y son devueltos y posteriormente fusilados, ¿ya? Y bueno, y la semana pasada releyendo por tercera vez la Patagonia trágica de Borrero, me encuentro con que los sucesos que dieron lugar a la matanza de los peones en la estancia argentina provocó una gran despoblación, dicen ellos, de la Patagonia. Adquiere proporciones aterradoras, llegando al destierro voluntario de muchos hijos del país a causa del desastre. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Entonces, me permite leer esto, dice, las estancias, ya está hablando ya en 1924,
las estancias sin personal de peones que son despedidos sistemáticamente, aunque se los necesite, los hoteles sin pasajeros, los caminos sin viandantes. A lo mejor estos viandantes son parte del gaucherío, estimado doctor. Viandantes deben ser los tumberos, ¿no? ¿Eh? ¿Se ha hablado alguna vez de la figura de los tumberos? Nunca. Los que recorren las estancias donde los acogen pueden comer. Semejan un inmenso cementerio, donde solo de cuando en cuando, muy en tarde, se percibe la presencia de alguien, de uno, que a lo lejos se vislumbra caminando al tranco lento de su caballo, como buscando la anterior alegría y la pasada animación de estos campos, sobre los que el aletazo de la muerte parece que hubiera dejado impreso un sello indeleble. Y por último, nos trasladamos, dice Borrero, al vecino puerto de Punta Arenas y recorremos 1924, y recorremos detenidamente sus muelles y veremos de inmediato los vapores de ultramar llenos de pasajeros de tercera clase, hombres humildes, de rostro atezado y formas hercúleas, que huyen para siempre de esta Patagonia, en la que tantas risueñas ilusiones acariciaran y tantas esperanzas hoy defraudadas depositaran, donde tanto y tan provecho trabajaron y donde, en fin, tan negro y siniestramente oscuro se les presenta el porvenir, solo por la desalentada conducta de una docena de miserables, plenos de veneno, contumaces en el odio y recalcitrantes en el crimen de lesa humanidad que de algún tiempo a esta parte vienen cometiendo. Eso es lo que debo. Con eso termino. Muchas gracias. Le damos un aplauso a don Ramón Arriagada. Vamos a generar un descanso, si no hay alguna consulta. Tenemos una vacancia. No, más que una consulta, Ramón. Mira, lo que pasa es que en el caso de Miguel Ángel León Rabanales, ¿no es cierto?, que era el periodista que tú mencionaste, lo hacen desaparecer, todo indica que fue en febrero de 1927. Supongamos que sea así. Hay varios libros de historia que señalan que fue en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y el punto es el siguiente, que Ibáñez todavía no era presidente. Ibáñez era el vicepresidente. El presidente era Emiliano Figueroa Larraín. Entonces es un detalle, porque yo lo he visto en varios libros, me ha llamado la atención. Ibáñez fue elegido presidente, yo sé que después fue un dictador, que aquí no estoy haciendo una defensa de Ibáñez, quiero dejar claro eso, pero si aceptamos el hecho de que León Rabanales fue secuestrado, ¿no es cierto?, en un barco de la Armada y perdido más afuera en la isla, que es la versión, digamos, oficial que habría, y que eso fue a mediados de febrero de 1927, Ibáñez no era presidente de Chile. Ya, aceptemos, ¿no es cierto?, que Ibáñez era el hombre que a lo mejor dio las órdenes, porque era el vicepresidente, tenía todo el poder, pero el presidente de Chile era Emiliano Figueroa. Sí. ¿Ya? Ahora, todo indica también que León Rabanales, como director del periódico El Esfuerzo, le escribió una carta a Palacio Hurtado, que era el gobernador, ¿no es cierto? Y aquí hay que hacer un alcance. Palacio Hurtado fue el padre de otro militar, de Javier Palacios, que después, el 11 de septiembre del 73, ingresó a La Moneda. Sí. Sin detalles, ¿no? Y por ahí hablaste de la leche condensada, que eso es muy interesante, porque Enrique Beckman Hansen, el autor de La Noche Trágica de los Copoyes, que también por ahí se ha hablado, se ha escrito mucho de
en estos ensayos que hizo para el Boletín Ganadero, habla de lo que tú señalaste, del problema de la leche condensada en Magallanes, y toca muchos de los temas que tú planteaste, de la importancia de lo que significaba la leche condensada que venía de Holanda o de Europa principalmente, y qué pasó cuando fue reemplazada por la leche condensada nuestra, digamos, nacional. No, y el que le apretó la esclavija al gobierno fue la SOFOFA, la Así. Sociedad de Fomento Fabril. ¿Ya? Eso indica el grado de contrabando que hacían estas empresas marítimas al transportar. Mira, yo soy un apasionado ¿cómo se llama?, de Carlos Ibáñez del Campo. La verdad es que me parece que tengo todos los libros que se han publicado sobre él. ¿Ya? Y Carlos Ibáñez del Campo empezó a gobernar Chile en 1924, cuando expulsa a Arturo Alessandri y lo manda a Buenos Aires, ¿no es cierto?, en el Trasandino, ¿ya? Y resulta que después ve que tiene problemas con los oficiales constitucionalistas y lo vuelve a mandar a buscar para que le haga la Constitución, y cuando termina la Constitución, Alessandri... Pero eso ya es interpretación, pero oficialmente Carlos Ibáñez no era presidente. ¿Ya? Pero Es lo que dicen los libros, ojo, bueno, eso está escrito en varios libros, de que Ibáñez, ocurrió este acontecimiento en la dictadura de Ibáñez, pero oficialmente Ibáñez no era presidente de Chile, claro, oficialmente no, pero tenía el poder. pero no era presidente. Hagamos un plebiscito. Hagamos un descanso, ya volvemos dentro de un minuto.